Hoy quiero hablarles de la sexta parte de nuestra serie de intercesión militante y voy a hablarles hoy, se los envié en un mensaje, acerca de generales de oración. Recuerdo hace algunos años se hizo un evento y en ese evento se le dio un título de generales de Dios. Recuerdo que nos invitaron a participar y por allí tenemos un recordatorio de lo que fue ese evento. Sin embargo, el enfoque no era precisamente de lo que hoy les voy a hablar. Se hablaba de personas que estaban ejerciendo una gran influencia en su lugar donde estaban siendo usados por Dios de alguna forma, pero hoy quiero hablarles de las personas que tienen el nivel y la autoridad concedido por el Señor para hacer grandes cambios en la tierra. Siempre cuando me enfoco en esta situación recuerdo indefectiblemente a Moisés, porque Moisés fue un hombre de influencia de Dios. Moisés, Dios le contaba sus planes y Dios podía hablar con Moisés de los cambios que haría, y como si Moisés fuera algún tipo de consejero de Dios, Moisés a veces le decía a Dios que algunas cosas no estaban bien, que no tenía por qué hacerlas de esa forma. ¿Y sabe lo que hacía Dios? Consideraba lo que Moisés decía y a veces Dios cambiaba lo que había decidido hacer. Así que para mí no hay nada como ayunar y adorar a Dios antes de hacerles preguntas y cuestionarlos sobre cosas que no entendemos y sobre cosas que a veces no están claras para nosotros. Esto lo aprendí hace varios años y la mayoría de las personas se acercan al Padre para preguntar, otros se quejan. Hay gente que no tiene ni respeto a veces por Dios, por la forma en cómo se dirigen a Él, pero lo que muchos no tienen consciente es que a pesar de esas situaciones que tienen tintes de injusticias, Dios no va a responder cuando nosotros venimos de cualquier forma a hablar con Él, a exigirle, a preguntarle con una actitud equivocada, que nos hable, que nos diga, que nos muestre lo que no entendemos o que nos dé algunas justificaciones. Al fin de cuentas Él es Dios, entonces como es Dios, bueno, parece que algunos creen que Él tiene que rendirle cuentas. Cuando ayuno, y por cierto mañana es un gran día para que ayunemos, cuando ayuno y cuando adoro son mis momentos de preguntarle a Dios las cosas que a veces no tengo muy claras, porque es el momento donde mi carne está en condiciones de poder tener la actitud que Dios espera. Y en esos momentos es cuando Dios realmente se deja cautivar para responder. En estos días le hice una pregunta a Dios. Yo le hago a Dios pocas preguntas, pero sí le pregunto. Algunas cosas simplemente las dejo ahí. Pero estos días le pregunté a Dios y le dije: Padre, ya que Satanás no es ni omnipresente ni omnisciente, ¿cómo es tan efectivo en esta guerra contra las naciones? Cada vez que nosotros le preguntamos a Dios, y yo me doy cuenta en las Escrituras como cada vez que los siervos que están aquí reflejados en este registro que tenemos de algunos eventos de la antigüedad, de Dios y su pueblo, cada vez que ellos se acercaron a Dios para hablar con Dios temas de importancia, sobre todo temas de la nación, ellos siempre afligían su alma y su cuerpo y venían en ayuno y pasaban días con Dios y oraban y adoraban. ¿En qué se mostraba la adoración? En la antigüedad, en los sacrificios que presentaban. Hoy en día nosotros no podemos agarrar una paloma ni una oveja, pero
tenemos algo mejor que ofrecerle a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional, dice Romanos 12. Así que cada vez que nosotros en esta condición le hablamos y le preguntamos, Dios con su voz apacible nos dará sus testimonios para que confiemos en Él. Es decir, Dios sabe que cuando nos acercamos a Él en estos términos, no estamos buscando comprenderlo, sino simplemente conocerlo. Dios se da a conocer sin límites a quienes con humildad le rinden honor a su soberanía y a su majestad. Tal vez tú hayas experimentado esto de lo que estoy hablando. De repente sabes lo que Él está expresando y esta sensación de seguridad se afirma en tu corazón, haciéndote creer que Dios no está en un error, nunca ha estado en un error y jamás estará en un error. Siempre está en lo cierto y en lo correcto. Siempre. Nosotros a veces nos enluchamos porque queremos hacer que la gente entienda ciertas cosas, ¿no? Hace muchos años yo me enluchaba muchísimo. Hoy en día ni pregunto, Señor. ¿Por qué? Porque vamos creciendo en la relación. Y a veces preguntarle a Dios por cosas que no te va a responder no vale la pena. Dios no quiere ni perder su tiempo ni quiere que tú lo pierdas. Entonces Él prefiere que lo adores. Adóralo. Cuando no entiendas algo, adóralo. Cuando no comprendas por qué, exáltalo, glorifícalo, alábalo, dale culto, dale adoración al Rey. Y cuando estés así en ayuno, tú vas a saber qué preguntar y cómo preguntar, porque con Dios hay que saber cómo preguntar. Dije hace un momento, Dios no le responde a todo el mundo sus preguntas, pero Dios se complace en los de humilde corazón, que cuando preguntan solo porque quieren servir, no porque quieren satisfacer su ego. Hay gente que pregunta porque quiere satisfacer su ego, pero cuando un humilde se acerca a Dios y pregunta, lo hace para servir, para dar, para entregarse, para ponerse a su disposición bajo sus órdenes y hacer lo que Él diga. Y el Señor me dijo esta palabra como respuesta: estrategia. Suave, dulce voz, estrategia. Comprendí que el enemigo tiene una estrategia para cada nación y ministerio, para cada familia, para cada pueblo. Satanás trabaja organizadamente. También entendí que su ejército no descansa de la batalla. Día y noche, mañana y tarde, día de fiesta, en todas las épocas del año. Satanás y sus huestes son incesantes en su propósito de perseguir el plan de Dios para intentar frustrarlo. ¿Cómo? Destruyendo a las personas de todas las razas, lenguas, nación, edades, colores, culturas, estratos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna vez has notado que cuando te acercas al Señor con un problema, a menudo Dios te pide ser parte de la solución? A veces le decimos a Dios: Señor, mira esta situación, mira este conflicto, mira este problema. Y ¿sabe qué dice Dios? Bueno, ¿y qué quieres que haga? Señor, interven. ¿Y para qué te tengo a ti en la tierra? ¿Por qué no haces algo y me pides, intercedes y quebrantas y oras y arruinas los planes de Satanás y te paras y vas allá y das un consejo de mi parte y me buscas en humildad y pides mi sabiduría y pides mi gracia y yo estaré contigo? Es como a veces decirle a las personas el problema que tienen y decir: resuélvalo como pueda y que no nos importe si nosotros podemos o no contribuir para su solución. Durante años Dios nos ha preparado, mi esposa y a mí, y también a nuestros hijos, temporada tras temporada, ciclo tras ciclo, en secreto y a través de la comunión con su dulce presencia, a través de la oración, a través de la batalla espiritual, luego poniéndonos al frente para estar entre los que decidirán el destino de las naciones. Nosotros nos sentimos tan privilegiados. Estar ahí entre los que van a decidir el destino de las naciones. Nos sentimos tan honrados. Digo: Señor, qué bueno que tú nunca desistes y nunca estás equivocado, que sabes hacer las cosas. Yo no podía imaginarme
En esos momentos, la razón por la que eran tan intensivas esas etapas que nos tocó vivir a nosotros como familia, como personas, como padres, y a nivel ministerial como siervos del Señor también, y a nivel económico también. Pero en retrospección puedo ver que las experiencias vividas al inicio de nuestros entrenamientos fueron diseñadas por el mismo Dios. Es decir, si entendemos que ni una hoja de un árbol no se mueve si no es la voluntad de Dios, debemos entender que Dios permitió todas las cosas, cada una de las situaciones difíciles que hemos vivido, sufrimientos, pérdidas, derrotas, dolor, angustia, traiciones, aflicciones, desconciertos. Todas esas situaciones fueron diseñadas para enseñarnos a nosotros el principio del corazón limpio, y de esto espero hablar más adelante, no hoy. En esta serie todavía me falta un poco, así que con paciencia. Espero que Dios me permita y me dé la sabiduría para poder desarrollar este principio del corazón limpio y tratarlo con ustedes más adelante. Pero ahora está a punto de surgir una expresión del ministerio que Dios nos ha concedido totalmente nueva. Y yo deseo que ustedes lo puedan percibir y nos ayuden a orar. Esta dimensión nueva es la dimensión de influenciadores de oración a niveles de cambio. Es decir, donde se requiere hacer un cambio, ahí hay influenciadores de oración. Gente que tiene una comunión con Dios, una intimidad con Dios única. Gente a la que Dios le confía y le confiará cosas únicas. Y en esos niveles se dan los cambios que Dios quiere hacer. En esos niveles, no en cualquier nivel. Hay niveles de comunicación, hay niveles de oración. Y muchas personas están todavía en lo básico. Otros no han querido crecer, otros no han querido ir al siguiente nivel. Pero hay niveles donde Dios realmente genera cambios. Así que al responder a mi pregunta en relación a la infiltración de Satanás, el Señor nos ha impulsado a reunir a toda la iglesia, desde los ministerios hasta la persona más sencilla, más joven, incluyendo los niños, y alinearlas a sus filas para la intercesión, por lo cual hemos querido y hemos venido ya tratando de establecer y constituir importantes grupos de intercesión. Yo quiero que tú le digas a la persona que tienes a tu lado lo siguiente, dile: Dios quiere que salgas de tu etapa más oculta de entrenamiento. Porque a veces estamos, todavía estoy en eso, estoy orando, hermano, estoy orando, estoy ayunando, pero bueno, ¿y hasta cuándo? Hay que entrar al campo de batalla. Hay que entrar. Al esperar en el Señor, Él nos dio una estrategia para concentrar a los ministerios en un campo de batalla común para las naciones del mundo y para nuestra amada nación Venezuela. Yo les pedí a los ministerios que estuvieran, lamento que no estén todos aquí, pero bueno, estas son las cosas que solamente pasan una vez. Escúcheme, en tiempos de guerra, di conmigo, en tiempos de guerra, son los generales quienes preparan los planes de batalla. Otra vez, en tiempos de guerra, son los generales quienes preparan los planes de batalla. Es decir, ni los soldados, ni los sargentos, ni los tenientes, ni los capitanes, ni los... Eso está al más alto nivel. Di conmigo, los planes y estrategias de guerra están al más alto nivel. ¿Me está siguiendo? Entonces, cuando Satanás está planeando algo, hacer algo en contra de la iglesia, en contra de la familia, en contra de una nación, olvídelo, eso no está en manos de demonios rasos. Eso está al más alto nivel de principados y potestades. Pasa lo mismo con Dios. Cuando Dios está planeando hacer un cambio en una nación, Dios no va a hablar con la gente aburrida, fastidiada, que no le gusta orar, que tiene problemas para congregarse, que tiene problemas para ser fiel, para diezmar, que tiene problemas para servir, que se queja de todo lo que pasa en la iglesia. No. Los planes de Dios se desarrollan al más alto nivel, con gente humilde, con gente sabia, con gente prudente, con gente sensata, con gente pura, con gente santa. Entonces no todo el mundo sube al monte, no todo el mundo está con Dios ahí donde estuvo Moisés. No todo el mundo
se le confiere la potestad para ser responsable de una nación. Así que el Señor quiere que nos unamos y que nos esforcemos por ir al más alto nivel. ¿Para qué? Para oír su plan estratégico. Dios habla de muchas maneras, pero cuando habla planes, los habla al más alto nivel. No los habla en cualquier nivel. Entonces nosotros no podemos seguir habituados a un nivel de oración. Tenemos que subir. Tenemos que ir más alto. Así que si atendemos a esto, Dios revelará a través de diferentes ministerios, no solamente locales sino mundiales, la forma en cómo vamos a aprender a poner en acción esos planes que Él nos va a mostrar. Me gusta cómo el Señor siempre llama, ¿verdad? El Señor dice, sube acá y te mostraré. Dios cuando llama y dice, voy a revelar un plan, ven acá, te voy a mostrar. Dios no va a ir donde estemos nosotros. Esta mañana les envié un mensajito a algunos. Voy a ver la segunda parte o una parte nada más del mensajito de reflexión que les envié. La oportunidad. ¿Cómo dice? No despierta al que está dormido. Dios ve a la gente y la ve así un poco medio fría, medio tibia. Y dice, hay que subirlos. Y nos encomienda entonces a nosotros, esta gente hay que encenderla en fuego, en pasión por mi presencia, por mis planes. Y para eso no vamos a hacer un show ni un espectáculo. Necesitamos sobriedad, discernimiento, responsabilidad con Dios para asumirlo. Así que no es tan emotivo para nuestra carne lo que estoy diciendo. Durante este tiempo puedo ver con claridad que el pueblo de Dios ora oraciones de escopeta. Son ese tipo de oraciones mayormente por sus propios ministerios, por sus propios propósitos, por sus propias familias, por sus propios trabajos, por sus propios deseos e intereses, ya que tienen un efecto disperso, que es lo que pasa con los cartuchos de escopeta, ¿verdad? Abren inmediatamente cuando salen. Sobre las otras personas y sobre su nación. Mientras que Dios desea que nosotros, su iglesia, oremos juntos por su santo propósito. Y Dios nos concedió 5 puntos importantes que se lo quiero mencionar. Número 1, ningún ministerio por sí solo y ninguna persona por sí sola tiene toda la revelación necesaria para crear la estrategia sobre las naciones. Por eso es que Dios necesita, esto es como un gran rompecabezas. Dios necesita que cada uno esté en su lugar y que cada uno ocupe su responsabilidad y que cada uno asuma su lugar y que cada uno esté en su puesto y cada uno haga lo que tenga que hacer para que este rompecabezas se arme y se cierre. Así que tenemos una gran parte de la revelación y la que debe tener usted la necesitamos. ¿Dónde está? ¿Me está siguiendo? No, que estoy muy ocupado, que no tengo tiempo para orar, que estar al más alto nivel me cuesta mucho, que no sé qué, que... Bueno, Señor, ¿qué hacemos? Y Dios hará. Número 2, es necesaria la alianza estratégica del cuerpo de Cristo para que sean revelados los planes de batalla. Sin embargo, la iglesia no parece estar lista para esto. Venimos aquí a entrenarnos. A entrenarnos. Hay algo único que se da cuando estamos aquí juntos. Y no se da cuando usted está escuchando esta grabación en la red. Porque mientras usted está escuchando esa grabación en la red, usted está haciendo otras cosas. Difícilmente usted se sienta así. Usted escucha mientras friega, mientras cocina, escucha mientras se baña, mientras se cambia, a veces mientras conversa. ¿Sí? ¿Qué me decías? Ah, ok, y vuelve otra vez. Y tal cosa, no sé qué. Ah, ¿cómo? Ajá, y vuelve otra vez. Hay algo único que se da aquí.
Y cuando usted no atrapa estos momentos, usted se pierde aunque tenga la grabación. Se lo pierde. Entonces siempre les digo, vénganse listos y preparados para no escribir lo que yo digo, escribir lo que el Espíritu les revela mientras yo hablo, que es más importante que lo que yo digo. Por eso digo, la iglesia parece no estar lista para estas cosas. Uno habla y, es decir, la trascendencia que tiene que pasar por nosotros a veces no pasa y Dios no nos va a violentar. Número 3, si los ministerios tomaran iniciativa para la guerra espiritual, ya habían puesto a sus equipos para interceder y para orar. Hicimos una serie de guerra espiritual de ¿cuántas partes? ¿Quién lo recuerda? ¿Cuántas prédicas me tardé o invertí o cuántas hice? 12. Suficiente como para tomar una iniciativa y decir, tengo 12 en mi equipo, tengo 4, tengo 10, tengo 20, voy a poner a esta gente a orar. Si los ministerios tuvieran la iniciativa, la gente estaría orando con pautas claras, con estrategias puntuales, y así cada uno estaría contribuyendo a la estrategia. Luego Dios revelaría sus planes a todos nosotros de manera consecutiva, planes por aquí, imagínense ustedes, planes por acá, planes por acá, planes por acá, planes por acá, todos con los planes del Señor. Cuando armemos tendremos un gran plan. ¿Para qué escuchamos y recibimos todo lo que recibimos? ¿Para qué? Si es para nuestro bagaje y nuestro recorrido y nuestra estadística cristiana, entre comillas, estamos perdidos. Si yo lo creo, necesito poner a la gente en acción. Necesito que la gente crea lo que yo creo, que se activen. Lo cuarto es que las reuniones de oración, celebración y enseñanza nuestras derribarían entonces las barreras, no solamente que a veces hay en los ministerios de acá, sino las barreras que hay entre tantas iglesias y tantos otros ministerios, y tendríamos un frente unido para luchar determinados y confiar en la victoria que nuestro Dios nos concedió. Si Cristo venció, entonces, ¿a qué le podemos temer? ¿Venció o no venció? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar a la gente e impulsarla en el propósito de la batalla. ¿Para qué? Para obtener lo que Dios nos ha concedido. Número 5, solicitaríamos que muchos de ustedes fuesen generales para la intercesión, ya que funcionarían como comandantes coordinadores de oración de los ministerios de nuestra iglesia y de los ministerios aún más reconocidos, porque usted no sabe cuándo de esos ministerios mundiales, de repente viendo el trabajo que hacemos, nos pida, ¿no tienen alguna persona de alto calibre espiritual para que sea parte de nuestro equipo a nivel internacional? Necesitamos mover gente de alto nivel con Dios. Pero mientras vamos avanzando y desarrollando los puntos y escuchamos, wow, qué lindo, qué hermoso, estuvo linda, estuvo tremenda, qué palabra, qué hermoso, qué ministración, pero no hay acción, ¿de qué nos sirve eso? Por eso medito y me pregunto, ¿qué les detiene? Estaba hablando con Dios estos días y le decía, Señor, le dije que le pregunté a Dios algo, ¿no? Definitivamente estoy convencido que Dios espera mayor empuje desde los ministerios para que la intercesión de la iglesia se fortalezca y produzca mayores resultados que favorezcan su reino. ¿Y sabe que es difícil que veamos en esto que no todos empujan? Empujemos, y no todos empujan, porque tenemos un mal concepto. Creemos que esto es para la gente que tiene que hacerlo, pues. Eso es para ustedes, no es para mí, es para ellos, no es para nosotros, no es para los otros. Esto es un tema que tiene que ver con todos. Las tareas básicas a desarrollar en nuestras reuniones deben ser las siguientes.
debemos orar siempre y en todo tiempo por los pecados de nuestra nación, desde sus comienzos hasta ahora, no una sola vez, porque la nación no ha dejado de pecar. ¿Se han dado cuenta de eso? El otro día, cuando estábamos comenzando el tema de la guerra espiritual, oramos. Aquí por ahí estuve viendo las fotos en estos días de la bandera, y qué día tan hermoso fue ese domingo. Y el sábado anterior a ese domingo fue extraordinario, digo, el miércoles. Pero ¿y luego? La nación ha seguido pecando. La nación ha seguido rebelándose contra Dios. La nación ha seguido proponiendo otras situaciones de rebeldía contra Dios. Entonces eso significa que nosotros tenemos que seguir diciéndole a Dios: Señor, perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. Estos pecados son los pecados de esclavitud. ¿Por qué? Porque hay opresión. Personas oprimen personas. El trato dado a los indígenas, no solamente de los años 1400 ni 1500, todavía los indígenas siguen siendo víctimas de las grandes corporaciones y de los grandes gobiernos. El pleito, la contienda, la división familiar sigue siendo un tema vigente en las familias del país. La división que todavía se da no solamente a nivel de las grandes organizaciones, sino también a nivel de la iglesia. Tenemos que seguir pidiendo perdón, porque todavía hay un espíritu de colonización que se quiere implantar en otras áreas de la vida del país. La idolatría desde tiempos inmemoriales hasta ahora, y pactos con demonios de todo nivel, eso se sigue dando. Los brujos, los santeros, los hechiceros no han dejado de hacer pactos con Satanás ni hacer sacrificios. Entonces nosotros parece que vamos avanzando y se nos va olvidando lo que vamos dejando, y creemos que muchas cosas ya quedaron resueltas, pero se siguen gestando situaciones diabólicas bien perversas por las cuales tenemos que seguir orando. Lo siguiente es que debemos usar como modelo lo que dice Juan 20:23, al decir: a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Imagínense usted, tremenda responsabilidad. Algunos de los pecados con los que debemos tratar son el prejuicio. Todavía hay mucho prejuicio, no solamente en la gente que no conoce a Cristo, en los que conocen a Cristo. En la iglesia hay mucha gente prejuiciosa. Hay que seguir pidiéndole a Dios perdón por eso. Vamos a servir acá, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. El materialismo, no solamente afuera, adentro. La adoración al dinero, no el amor al dinero, porque ya se lo he explicado bastante, no hay tal cosa. La adoración al dinero, el homicidio, la perversión sexual, esas desviaciones, homosexualismo, lascivia, lujuria, la idolatría, no solamente afuera, también dentro de la iglesia de Cristo. En estos días leí algo, no sé cuántos de ustedes lo vieron, salió la noticia, se le hizo seguimiento como por 3 o 4 días en las redes sociales. Primero salió que el pastor de la iglesia Hillsong de New York había permitido que 2 personas que están en su grupo de adoración, varones, tengan una relación y de paso se quisieran casar. Eso fue lo primero. Después salieron las 2 personas el otro día. Estas son las personas de la iglesia de Hillsong en New York que pertenecen al grupo de adoración de la iglesia que se van a casar. Después salió otro día, se casaron los 2 ministros de adoración de la iglesia de Hillsong de New York y salió la foto de ellos allí dándose un beso. Y hoy salió el pastor de Hillsong New York, declara que él no aprueba las relaciones homosexuales. Entonces, pero lo que le quiero decir con todo esto es que más allá de que eso sea o no sea verdad, ese caso particular, afuera y adentro, hay cosas por las que tenemos que seguir pidiéndole perdón a Dios. Y muchas veces no lo hacemos.
No lo hacemos por la indiferencia que tenemos, por la religiosidad que tenemos. Si tuviéramos comunión, el Espíritu nos daría testimonio de las cosas que tenemos que orar, cómo las tenemos que orar. Entonces, luego de arrepentirnos de estos pecados, Dios dará a conocer a aquellos gobernadores de la potestad de Satanás que deben ser derribados de sus encumbradas posiciones y a la vez quebrantar mediante la oración, mediante el ayuno, su derecho de controlar, su derecho de dirigir o gobernar nuestra tierra. Al hacer esto, destruiremos la fortaleza de Satanás y sus principados. Seguidamente, debemos ser moldeados por esa palabra que el Señor le manifestó al profeta Jeremías en el capítulo 1, versículo 10, cuando le dijo: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. No solo debemos arrancar y derribar, sino que debemos también edificar y debemos plantar. Así que el siguiente paso es orar por la República Bolivariana de Venezuela, para que vuelva su rostro a su verdadero dueño, Jesucristo el Rey de Reyes. Pero nosotros como iglesia, los que decimos amén, tenemos que seguir mañana, esta noche, ver las noticias, enterarnos de lo que está pasando en la nación, no acostarnos a dormir, no desinteresarnos de eso, sino buscar en las redes sociales lo que está pasando, meternos allí, ver los acontecimientos. Mire, ya no hace falta que usted compre el periódico. Abra el Twitter o el Facebook o lo que usted quiera, o simplemente métase en Google y busque cualquier otra cosa que usted guste. Ya no hace falta comprar periódico porque la información va así, veloz. Está pasando algo y ahí enseguida todo el mundo se entera. Los periódicos están atrasados. Así que el acto de plantar será que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres. Y eso es un tema que no podemos dejar de lado. Nuestra conciencia espiritual nos tiene que llevar a una mayor responsabilidad. ¿Por qué a veces no hay responsabilidad? Porque no hay conciencia espiritual. Y tristemente, pues, ¿quiénes llevan la iglesia adelante? Los ministerios. Cuando no hay iniciativa, oye, aprendí esto, mira, recibimos esto hoy. No, necesito reunirme con ustedes urgente. Nos reunimos con el equipo y vamos a hacer esto, vamos a ayunar. Aunque se ayuna el jueves, vamos a hacer ayuno otro día. Vamos a hacer vigilia, vamos a estar orando. Estas son las estrategias para este mes. Si estuviéramos la iglesia en ese nivel, hermanos, estaríamos viendo unas manifestaciones tremendas. No de Dios nada más, también del diablo, de los carnales, de los religiosos, de los políticos, de las autoridades, porque esto revoluciona toda autoridad. Y todo lo ilegal comienza a conmoverse para que lo legal se establezca. Entonces, eso es de temer. Dios adaptará y usará este patrón, estoy hablando de lo del principio de Jeremías, para los distintos países que habremos de visitar cuando Dios así lo disponga. El Señor nos ha dado esta comisión y nos dará otras más específicas durante tiempos de oración y tiempos de ayuno. Hoy les pregunto especialmente a ver, yo quisiera que los ministros, todos los ministros, vengan un momentico acá, por favor. Párense aquí frente de mí, que yo esto se lo voy a predicar a ustedes de aquí en adelante. ¿Y por qué hay Señor? ¿Qué significa eso? Un poquito más para acá, para que todos estén un poco más cerca, un poquito más, ahí está bien. Yo les pregunto a ustedes, queridos ministros y siervas del Señor, les pregunto, y si quiere tómense un aliento antes de responderme, ¿está bien? ¿Se convertirán ustedes en generales de oración
y nos ayudarán a reunir y comandar a una gran parte del ejército de Dios en la tierra a fin de destronar al diablo y a sus huestes. A ver, tómese un momento, porque ese sí, ese amén le impondrá una gran responsabilidad, mayor que la que tiene ahora. El que no, dé un paso atrás. Y el que sí, dígame: sí, apóstol, lo haré. Sí, apóstol, lo haré. Necesito una confesión. Sí, apóstol, lo haré. Lo haré. Han quedado presos de los dichos de su boca. Y por ustedes vamos a orar. Vamos a orar porque a partir de hoy ustedes no solamente están a hacer tareas con los equipos para llevar un plan para consolidar gente, predicar, ganar gente, enseñar doctrina, proveer, ministrar a los niños, a los jóvenes. Ahora es llevarlos a un nivel de conciencia espiritual en el que también ustedes puedan formar un grupo de valientes guerreros de oración. Entonces tendríamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Quién nos falta aquí? Josefina Miller. Equipos de oración. ¿Me explico? Y no esperen que yo les diga por qué van a orar y cuáles van a ser las estrategias. Pero sí necesitamos que ustedes nos pasen a nosotros todas las estrategias y todos los planes que van viendo en el Señor, porque muchas de esas cosas van a estar definitivamente alineadas y ajustadas con los planes que el Señor va a revelar a otros, y esto va a ser algo tremendo. Si alguno de ustedes abriera una brecha, ojo con esto, esto es conciencia espiritual, si alguno de ustedes abriera una brecha nos afectaría a todos. Porque ahora, ¿ustedes recuerdan aquella película de 300? Cuando ya él con el pequeño grupo que le quedaba de su ejército llegó frente al dictador ese que quería gobernar al mundo. ¿Recuerdan? Y llegó allí, y cuando estaban rodeados, que los atacaron con flechas y lanzas, ellos hicieron un escudo, pero con esos escuditos que nada pasaba. Si uno de ellos abría, se desbarataba el grupo, porque el hecho de que caiga uno derrumba todo. Las guerras son muy serias. Esto no es echar un demonio fuera, esto es pelear por una nación. Si podemos ganar esta, Dios nos dirá: ahora quiero que peleen por 2 naciones más. Así es. Así nos lo hizo saber el Señor. Si no ganamos esta, nosotros estamos jugando a ser héroes de fe. Dios no quiere niños en esto. Quiere gente que asuma riesgos. Así que esto implica que ustedes van a asumir riesgos. Ustedes. Esto implica que tendrán que verle la cara al diablo de frente. Porque el diablo en un momento no confiará en sus más altas potestades y tendrá que personificarse literalmente para saber quiénes son ustedes o quiénes somos nosotros, como para desafiarlo a que él mismo se haga presente. Y tenemos que estar listos para cuando llegue ese momento. ¿Tienen equipo acá? Ahora quiero que hagan algo, que se abran un poquito y todos los que correspondan a ustedes como ministerio se pongan detrás de ustedes. Ahí, aquí, pónganse así alineaditos, por favor, alineaditos así.
No así, así como están los demás, para que los demás puedan estar detrás de aquello. Den 1 o 2 pasos al frente, por favor.